Este fin de semana está principalmente gobernado por el reestreno de la esperada Jaws por su celebración de los 50 años, pero aún así pues hay otros estrenos y uno de ellos de los que quería traer al canal es el estreno de una película con el nombre de Sin Oxígeno, que se centra en una historia muy concreta y adapta una historia real que le sucedió a un buzo que se quedó sin oxígeno durante bastante tiempo en el fondo oceánico. Por lo tanto, aquí tenemos una película con ciertos toques de documental y un tono de suspense que ofrece algo que puede ser interesante como alternativa, como digo, al reestreno de Tiburón en cines. Pues bienvenidos homofilnautas, entramos de lleno en la crítica de Sin Oxígeno. Vamos con ella. Como os comentaba, al final en esta crítica estamos ante una película bastante sencilla en cuanto a guión, pues porque sobre todo no adapta y se basa mucho en una historia real de un buzo, que seguramente es de las cosas más interesantes que se le puede sacar a este filme, que es todo lo que hay detrás, ¿no? de la historia real que están adaptando a la gran pantalla en esta película, de una profesión que ya pues tenemos una intro al principio de la película donde nos van a detallar, ¿no? Pues el peligro que tiene estos buzos que bajan debajo de los fondos oceánicos y tienen que enfrentarse pues a posibles accidentes y todo el riesgo que supone ir a esas profundidades con la presión que conlleva estar en ese fondo oceánico. Pero es verdad que una vez te paras un tiempo a pensar, ¿no? Pues cómo llegan, cómo se comunican entre diferentes continentes, diferentes países, muchos de los materiales del gas, de combustible y de cosas que tienen que transportarse y que muchas veces están ahí escondidas, ¿no? Debajo del océano, debajo del mar y no es tan fácil pues darse cuenta de ello en el día a día, pero son cosas muy imprescindibles, ¿no? Como también pues la conducción de la electricidad y que por ejemplo pues en ciertos momentos de la película se van a mostrar estas infraestructuras, ¿no? Estas tuberías, estos conductos, que va a ser el objetivo de reparación, el objetivo que van a tener los protagonistas de la historia y a partir del cual se va a desencadenar el accidente con el que arranca la película y todo el suceso de acontecimientos que van a desarrollar sobre todo al protagonista principal que tenemos en esta película. Al final es una película bastante escasa porque es muy pequeña, porque se centra en una historia pues muy concreta de la que no puede desviarse mucho, porque intenta adaptar lo más fiel posible lo que sucedió en aquel momento. Pero a nivel cinematográfico yo creo que esta película igual, no sé si era para cines, tiene bastante escasez en cuanto a recursos, en cuanto a mostrar pues el potencial, ¿no? del lenguaje cinematográfico en este tipo de película, y por ese lado pues pierde un poco, pero por el lado ya digo de las curiosidades de lo que te muestra, de entrar en el contexto de estos personajes en la película y previo a todo el accidente puedes entender lo que conlleva esta profesión, ¿no? Y cómo tienen que sumergirse y cómo sobre todo hay una cosa que me ha gustado de la película, que pues dentro de las cosas así más salvables, que es por ejemplo todo lo metódico, todo lo que han trabajado, lo que es paso por paso, todo el procedimiento para descender, ¿no? Una vez que llegan con los barcos, pues tienen que llegar a un cierto punto del océano y en ese momento cuando hacen el descenso, pues la película se toma su tiempo, ¿no? Ya digo, de forma muy metódica, muy estructurado, todos los pasos uno a uno que van siguiendo, muy fiel a algo, por ejemplo, como pasaba sin comparar, sin hacer comparaciones, que aquella película me parecía mucho mejor, pero por ejemplo la Warfare que tuvimos hace unos meses de Alex Garland, ¿no? Que también tenía esa forma metódica, esa forma meticulosa de ir mostrándote paso a paso toda la misión que tenían allí en Irak, ¿no? Y todos los pasos casi cronometrados de los personajes, que eso pues le hacía tener una riqueza, ¿no? Visual y también pues de creerte más, de meterte más en el contexto. En aquel caso de bélico y de guerra, pues aquí sucede con el océano, con esta profesión de estos buzos, y toda esa parte está muy interesante, ¿no? Pero el problema sobre todo que yo le he visto a esta película, así como más en resumen, es que gran parte del trabajo, del buen trabajo realizado que ha tenido toda esa parte de la inmersión, de meterte en la piel de estos buzos, de empatizar pues con lo que les está sucediendo, y tampoco se aprecia mucho. Digamos que un punto malo que tiene todo esto es que casi toda la película sucede a oscuras, sucede por la noche. No sé si también es porque el dinero que puede suponer hacer estas escenas a la luz del día, seguramente para ahorrar costes en esto, pero a veces se ha dado muchos problemas, al menos a mí en el primer visionado que he tenido, de no estarme enterando muy bien de algunas escenas, ¿no? Y dentro de que ha habido momentos de tensión que han estado logrados, sobre todo me ha parecido muy bien pues
los textos que iban apareciendo intercalados con respecto al oxígeno que le iba quedando a este buzo protagonista que tenemos. Un poco la idea va a ser pues este rescate, ¿no? Y toda la tensión va a ir alrededor de este mismo rescate. Pero ya digo que ha habido, aparte de cómo se ha ido mostrando cada uno de los pasos hasta producirse el accidente, que estaba muy bien, tanta oscuridad en muchos momentos en el fondo oceánico, que entiendo que un poco también es para meterte en la ambientación de estar en ese fondo oceánico, pero aún así pues no se han utilizado como muchos recursos de luz y tal, por ejemplo comparando con Misión Imposible Sentencia Final, y dentro de que fuera más o menos creíble, yo creo que aquí intenta ser lo más fiel posible a lo que sucedió realmente, seguramente más que en la última de Misión Imposible en esa inmersión que tiene el personaje de Tom Cruise, ¿no? Y que al final le tiene que ir a rescatar, creo que era el personaje de Hayley Atwell. Pero bueno, que comparándola con eso, cinematográficamente le daba 1000 vueltas a aquella escena. O sea, era muchísimo más inmersiva, te enterabas muchísimo más de lo que pasaba en todo momento y la disfrutabas muchísimo más. Y aquí te pierdes un poco, ¿no? En ciertos momentos incluso te desenganchas porque se intercala esos momentos y esas escenas más de acción interesantes y de tensión, pero esto se intercala con conversaciones que la verdad es que no importan mucho ni importan, sobre todo pues de los tripulantes que hay en el barco más arriba de la superficie y que están divisando todo lo que sucede. Escenas que bueno, que están un poco por el guión al que se ajusta la película, pero que no aportan pues gran cosa en general. Pero todo esto me estoy centrando en lo que ha sido seguramente la mejor parte de la película, que es el nudo. Si ya tiene esta serie de problemas que le estoy sacando un poco, lo que es el principio y lo que es el final deja bastante a deber en esta película, y a nivel cinematográfico no hay mucho que sacarle. No sé si, ya digo que no sé, lo que comentaba creo que al principio, no sé si es una película que hubiera sacado en el cine como tal, porque por ejemplo el principio, todo lo que es la introducción del actor principal, del protagonista, hasta llegar a ese punto del océano donde se va a producir el accidente, se me ha hecho muy tedioso. Me ha recordado, por ejemplo, a lo que pasó así similar con Jurassic World Rebirth, que hasta que se llegó a la isla se tardó un montonazo de duración de la película en llegar. Aquí se repite la misma historia. Ese viaje, ¿no? Ese que entiendo que también es un poco para meterte y hay algunas cosas interesantes, ¿no? Que se explican aquí, no diré que es todo absolutamente aburrido. Pues el momento en el que, por ejemplo, te explican, ¿no? Este submarino que se encuentra en el barco antes de descender, de este submarino, que es necesario pues un tiempo, ¿no? Más de horas o días incluso, para ir realizando este proceso y que se vaya habituando a la presión a la que se va a someter, pues es una cosa que, bueno, a lo mejor para el que vaya directamente al grano y quiera ir a la parte más de tensión y de suspense de la película, no le va a sumar mucho, pero bueno, a mí me ha ayudado para ir ganando enteros y entrar en estos conceptos de estos buzos que os comento. Pero fuera de ahí, el resto, la presentación de los personajes, no ha habido casi desarrollo. O sea, el desarrollo de personajes, al final la película se ha centrado tanto en ir a lo pequeño, a la experiencia, a lo que sucedió, adaptar esto, y que ha sido más importante eso como personaje en sí que los personajes de la historia y su desarrollo, que ha sido prácticamente nulo. O sea, el desarrollo de Woody Harrelson, de Simu Liu, del protagonista, no existe, no hay. O sea, no hay nada que se pueda sacar prácticamente, ni nada disfrutable, y a excepción de algunas escenas, sobre todo en el rescate y algunas intervenciones que tienen ellos, pero porque al final pues son buenos actores y demás, no hay mucho salvable en este aspecto. Y ya digo que la preparación de la película de inicio ha sido bastante tedioso. Y luego el final, la última media hora final, creo que es aproximadamente, me esperaba que iba a ser más clímax, y ha sido un final, aparte de cierto final descafeinado, no solo esto, sino que se ha alargado mucho, se ha alargado para no aportar realmente nada. O sea, ha habido como una extensión de duración al final que no ha sumado a lo que es el guión, y la parte más que estaba teniendo más valor de la película no le ha sumado mucho. Entonces es como si tuviéramos que cortarle los extremos y quedarnos con el nudo de la película para, digamos, mantener un poco el hecho de que se haya estrenado en cines y justificarlo y argumentarlo. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy de Sin Oxígeno. Espero que os haya gustado, dentro de las posibilidades pues que al final ofrecía esta película, que era un poco más pequeña, y dejadme en los comentarios, me gustaría que me dejáis en los comentarios pues si tenéis pensado ver esta película, o incluso, por ejemplo, si vais a ver el reestreno de Tiburón, ¿no? Yo la veré en 4DX, va a ser de hecho la primera película que veo en este formato, así que tengo cierto nervio de a ver qué me encuentro, porque he leído cosas muy positivas y otras muy negativas. Pero si la vais a ver, pues nada, compartirme todas vuestras ideas y opiniones, y como siempre estaré encantado de leerlas y de comentarlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto
críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!